Ok, bienvenidos todos. Este es un video para la clase de técnicas avanzadas de manufactura que se parte en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la maestría de Ingeniería de Manufactura. Esta clase es con el doctor Delfino Cornejo Monroy. Es para el parcial 1 y se llama Introducción a los materiales, materiales en manufactura y propiedades de ingeniería en materiales. Iniciaremos con lo que es la manufactura y una pequeña introducción. La manufactura es la aplicación de procesos físicos y químicos para alterar la geometría o propiedades o apariencia de un material inicial y hacer partes o productos. También se pueden incluir ensambles múltiples dentro de lo que es la manufactura, ¿sí? Podemos clasificar las industrias de manufactura en tres básicamente: primarias, en secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas en las que cultivamos y explotamos recursos, como la agricultura, la minería y todos aquellos recursos básicos. En las secundarias tenemos en las que las industrias transforman la materia prima y las convierten en bienes de consumo y capital. Y después tenemos las terciarias. En ese sector es mejor conocido como el sector de servicios. Son aquellos que ofrecen un servicio como educación, transporte, gobierno o algún tipo de servicio, internet o cualquier otro servicio que tú tienes en tu hogar o algún tipo de asesoría. Ese tipo de industrias se conocen como terciarias. Nuestro siguiente tema son los materiales en la manufactura. Existe un sinnúmero de materiales. Todo lo que nos rodea en nuestro entorno son materiales. Los materiales se clasifican básicamente en cuatro tipos: metales y sus aleaciones, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Cada uno de ellos los veremos y daremos ejemplos para que se pueda comprender de forma clara y concisa qué es lo que nos ofrece. Iniciaremos con los metales y sus aleaciones, ¿sí? Básicamente, un metal se caracteriza por sus propiedades de ductilidad, maleabilidad, brillo y alta conductividad eléctrica y térmica. Lo podemos ver mucho en nuestro entorno. Estos incluyen elementos metálicos y sus aleaciones. Una aleación es un material compuesto por dos o más elementos, pero al menos de uno de ellos tiene que ser metálico, si no, no se puede considerar como una aleación metálica. Generalmente lo clasificamos en dos grupos. Los metales se clasifican en materiales ferrosos y materiales no ferrosos. ¿Pero qué es un material ferroso? Bueno, los materiales ferrosos están basados en hierro, es decir, su consistencia principal es el hierro. Este grupo pues incluye a los aceros, hierros fundidos. Estos metales son muy comunes en el área comercial. El más común son los aceros. Los aceros los podemos definir como un hierro carbón. Todos los aceros contienen desde 0.02% hasta 2.11% de carbono en su composición. Existen también diferentes tipos de acero. Existen aceros de alto nivel al carbono, aceros con tratamientos térmicos, que son tratados en forma metalúrgica, ¿sí? Básicamente podemos definir los aceros en aceros al carbono, aceros de baja lesión, aceros inoxidables y aceros para herramienta. Iniciaremos nuestra denominación de los aceros con los aceros al carbono. ¿Pero qué son los aceros al carbono? Bueno, como su nombre lo dice, el carbono es el principal elemento de aleación en estos elementos, en estos materiales, que también tienen otros pequeños elementos que los conforman o otros pequeños materiales. Sin embargo, es el carbono el que forma parte fundamental de la composición química de estos materiales. Una ventaja principal es que los aceros al carbono pueden ser tratados térmicamente y así pueden formar otro tipo de composiciones como la martensita o la ferrita, haciendo exaltar propiedades físicas como los metales, como es el metal, como es su fuerza, como es su dureza. Tenemos tres tipos de acero al carbono. Tenemos los de bajo carbono. Estos solo tienen menos del 0.02% en su composición de carbono. Tenemos aceros a mediano carbono que va del 0.2 al 0.50%, y tenemos aceros al alto carbono que van del 0.05 o más en su composición. Cada uno de estos tres, el porcentaje de carbono que den, nos otorga propiedades como es la dureza. Un acero al carbono, un acero bajo carbono es fácil de manejar, pero no tiene gran porcentaje de dureza o no tiene gran fuerza. Y es ahí donde radica el porcentaje de carbono que vamos a usar o el tipo de acero que requerimos. El siguiente tipo de acero que veremos son los aceros inoxidables. Muy común escuchamos este tipo de término, que es un acero inoxidable. Pues básicamente ser inoxidable significa poder resistir a la corrosión.
¿Qué hace que el acero inoxidable resista la corrosión? Es que en su mayoría de su compuesto los aceros tienen un alto porcentaje de cromo por lo regular. Esto le ayuda a resistir ambientes corrosivos. Por lo regular se manejan entre un 18% de cromo dentro de lo que son los aceros inoxidables. Y también se puede dividir en varios tipos. Los tres tipos principales son los ferríticos, martensíticos y aquellos que son de baja aleación. Tenemos los ferríticos. Los aceros inoxidables ferríticos tienen el 18% de composición y en ocasiones pueden llegar a tener hasta el 8% de níquel. Son resistentes a la corrosión y forman hojuelas dentro de su composición en forma ferrítica, forman unas hojuelas que les ayudan. Después tenemos los aceros martensíticos que contienen cromo, pero a diferencia de los aceros ferríticos, estos no contienen níquel. Y su forma de su estructura es en una forma de nódulo o de pequeñas bolas, si lo queremos ver así. Después tenemos aceros de baja aleación. Estos tienen menos de un 50% de su peso. Otro elemento que les ayuda a formar aleaciones puede ser algún tipo de otro material no ferroso que esté con él, ayudándole a hacer una aleación. Continuando, tenemos los aceros para herramienta. ¿Pero qué son los aceros para herramienta? Bueno, realmente son una clase de aceros altamente que en su diseño que se usan para herramientas, como su nombre lo dice, como herramientas de industriales, como son troqueles, moldes o cualquier otro tipo, cortadores, y para llevar a cabo aplicaciones específicas. Una característica es que deben poseer una alta resistencia, buena dureza, resistencia al calor sobre todo, resistencia al desgaste y resistencia en caso de colisión. Todas estas características hacen que los aceros de herramientas sean divididos en diferentes tipos de clasificaciones y nomenclatura. Tenemos los aceros de herramienta tipo M. Estos tipos de acero son para trabajar a altas velocidades y se denominan con la nomenclatura TM. Después tenemos los aceros para trabajar en frío. Estos son denominados con la letra de número D. Luego seguimos con la letra de los aceros para herramienta con la letra H. Estos son para trabajos en caliente. Continuamos con lo que es aquellos aceros en herramienta que son denominados con la letra W. Trabajos que son para realizar trabajos en agua o algún tipo de trabajo especial. Luego los que son S, estos son para trabajos en impacto. Y luego los que son tipo P para trabajos en moldeo. Hagamos un pequeño resumen, una pequeña tabla. Aceros para herramientas, digamos. Entonces tenemos los TM, alta velocidad. D, trabajos en frío. H, trabajos en caliente. W, trabajos en agua. S, trabajos de impacto. Y P, trabajos en moldeo. Con esta clasificación es más sencillo distinguirlos. Por ejemplo, cuando te denomina es un acero de herramienta tipo D, entonces sabemos que es un acero de herramienta que podremos usar para un trabajo en frío. O si nos dicen es un acero de herramienta tipo W, es para un trabajo en agua. La clasificación es muy sencilla. Bueno, ya hemos visto la clasificación de los metales ferrosos, pero ahora veremos la otra clasificación, los metales no ferrosos. ¿Pero qué es un material no ferroso? Bueno, básicamente son los materiales como el aluminio, cobre, magnesio, níquel. ¿Qué son estos elementos? Pues son elementos metálicos que realmente no contienen hierro dentro de su composición. Estos elementos o estos tipos de metales son incluso más fuertes que los aceros. Cada uno puede formar diferentes tipos de aleaciones, inclusive entre ellos. Un ejemplo de esto es pues, el titanio. El titanio es un elemento, es más fuerte que el acero común y su dureza pues ayuda básicamente en muchas aplicaciones de ingeniería o de aeroespacial. Otro ejemplo claro de eso es el cobre. El cobre es un elemento que contiene alta resistencia, contiene gran conductividad eléctrica y gran conductividad magnética. Esto le ayuda mucho para sus aplicaciones. Otro ejemplo de ellos es el aluminio. El aluminio tiene una excelente resistencia a la corrosión, una alta conductividad eléctrica y térmica y es un material muy útil, es decir, que se puede manejar de una manera muy sencilla. Existen aleaciones que son denominadas superaleaciones, pero estas aleaciones son aleaciones de alto rendimiento realmente, diseñadas para satisfacer las exigencias de requisitos para la fuerza y resistencia y degradación de la superficie a temperaturas de servicio elevadas. Básicamente son aleaciones diseñadas para aplicaciones en ingeniería. Son aleaciones basadas en hierro. Con menos del 50% de hierro puede haber también aleaciones basadas en níquel. Esto ayuda a mejorar la resistencia a altas temperaturas. También hay aleaciones basadas en cobalto. Por lo regular tienen un 40% de cobalto y un 20% de cromo. Y esto es para ayudar a mejorar su resistencia en algunas aplicaciones. Ya hemos visto los metales
y sus aleaciones. Ahora veremos lo que son las cerámicas. Una cerámica es un compuesto inorgánico que consiste en un metal o un semimetal y uno o más no metales. Tienen propiedades como la alta dureza, aislamiento térmico, estabilidad térmica, altas temperaturas de fusión. Las cerámicas las podemos categorizar en cerámicas tradicionales, cerámicas nuevas y vidrios. Las cerámicas tradicionales son productos que conocemos como arcillas, ladrillos, abrasivos, cemento, todo ese tipo de cerámicas comunes. Las cerámicas nuevas, a diferencia de las cerámicas tradicionales, están a base de óxidos, carburos, con unas mejores propiedades mecánicas y físicas que las cerámicas tradicionales. El vidrio es básicamente pues silicio y se distingue por su estructura no cristalina. Dentro de las cerámicas nuevas podemos tener las cerámicas de carburo. Básicamente son cerámicas de silicio, de tungsteno, de titanio y de cromo, que son utilizadas en herramientas de corte y pueden combinarse con el fin de fabricar productos sólidos y muy útiles. También podemos subtraer las cerámicas nuevas, los nitruros. Estos son importantes materiales, por ejemplo hay nitruros de boro, nitruros de titanio. Básicamente su aplicación es componentes para las turbinas de gas, motores, cohetes y crisoles de fusión. Bueno, ahora que ya hemos visto las cerámicas y los otros tipos de materiales, pasaremos a un tipo de material que conocemos y que es muy común actualmente en nuestro entorno, y son los polímeros. ¿Pero qué realmente qué es un polímero? Nosotros lo podemos conocer como plásticos, pero su definición es: un polímero es un compuesto que consiste en largas cadenas moleculares. Cada molécula está hecha por repetidas unidades conectadas entre sí, y puede haber miles e incluso cientos de millones de unidades en una molécula, en un simple polímero. Lo más importante, en realidad, es que los polímeros están basados en carbón. Así es, son considerados químicos orgánicos. Es algo nuevo para nosotros, pero lo podemos ver en nuestro entorno. Los polímeros los podemos categorizar en tres tipos: termoplásticos, termoestables y elastómeros. ¿Qué diferencia a estos tres tipos de polímeros? Bueno, la pregunta se responde sencilla. Los termoplásticos son aquellos a los que les podemos volver a reprocesar, es decir, que se pueden reciclar y se pueden utilizar en más de una ocasión, a diferencia de los termoestables, los cuales solamente los podemos utilizar en una ocasión y no son reciclables. La tercera categoría son los elastómeros, y en realidad no existen muchos elastómeros en nuestro entorno. El más común es el caucho, y lo podemos ver en llantas y diferentes tipos. Y es un material orgánico porque incluso existe un árbol que lo produce, el árbol de caucho. La gran propiedad que poseen los elastómeros es que son polímeros que presentan una extremada elasticidad cuando son sometidos a cargas muy pequeñas de estrés o cargas grandes. Algunos de ellos pueden ser estirados hasta un factor de 10 y recobrar inclusive su estado original. Es decir, que pueden exceder 500% más su longitud y regresar a su estado original sin recibir ninguna deformación. Eso es algo realmente muy impactante en la industria. Hemos llegado a la última categoría de materiales y son los materiales compuestos. ¿Pero qué es un material compuesto? Su nombre lo dice. Un material compuesto consiste en dos o más materiales distintos que pueden distinguirse fácilmente entre sí. Estos materiales son muy resistentes y rígidos, pero al mismo tiempo pueden ser muy ligeros de peso. Sus propiedades de fatiga son generalmente mejores en comparación con metales ingenieriles. Es posible que puedan alcanzar combinaciones de propiedades que no presentan los metales cerámicos o polímeros por separado. De igual manera, algunas limitaciones y desventajas, por ejemplo, son sujetos a ataques por solventes químicos, generalmente son mucho más caros de fabricar o de obtenerse que de otro tipo de materiales. Y la mayoría de materiales compuestos consisten en dos fases. La primera fase está en forma de matriz, donde la segunda fase está incrustada, y la segunda fase incrustada generalmente sirve como agente de refuerzo para la primera fase por sus propiedades de fuerza en los materiales. Hemos abarcado los primeros dos temas de este video, que son la manufactura y los tipos de materiales. Ahora veremos el tercer tema a tratar en este video, que son las propiedades de los materiales en ingeniería. Lo primero que veremos son las relaciones esfuerzo de formación. Un material puede estar sometido a tres tipos de esfuerzos estáticos, que son la tensión, la compresión y el cortante. ¿Qué es la tensión? Bueno, cuando un material
se dice que está en tensión es la situación en cuando un cuerpo que se encuentra en medio de influencia de dos fuerzas opuestas. Es decir, cuando un material está sometido a dos fuerzas en sentido opuesto, entonces se dice que el material está a tensión. Existe un innumerable tipo de pruebas. Lo más importante es la prueba de tensión, que consiste en poner un material a dos fuerzas dentro de un sistema. Ya puede ser una máquina o simplemente un experimento en el que dos fuerzas jalen un material. A partir de este tipo de prueba podemos obtener la gráfica más importante en la tensión, que es la curva esfuerzo de formación. Dentro de la curva esfuerzo de formación, pues tenemos la deformación total, podemos obtener el alargamiento máximo, el límite elástico, la región elástica, región plástica, tensión máxima de tracción, entre otros elementos. Pero ¿esto para qué nos ayuda? Pues nos sirve para determinar el comportamiento del material. La región elástica es el espacio en el que el material puede estar sometido a la fuerza y va a regresar a su estado original. Cuando se supera la región elástica y se pasa a la región plástica, entonces en ese momento se llama punto o límite elástico. ¿Pero qué es la región plástica? Bueno, ya pasamos de la región elástica a la región plástica. Bueno, la región plástica es cuando mientras nuestro material está siendo deformado. Este material sufre un alargamiento y esto provoca que se vaya deformando. Va a llegar un punto en el que llegará a la deformación total y entonces el material ya no sufrirá ningún tipo de deformación, sufrirá una especie de elongación en su parte interior, en su parte central, hasta llegar a lo que conocemos como fractura. Todos estos elementos pues se pueden ver o se pueden enseñar básicamente en una gráfica. Y el siguiente tipo de esfuerzo que veremos es el esfuerzo o prueba de fricción. ¿Qué es una prueba de fricción o doblado? Es cuando nuestro material está sometido a una fuerza que lo está presionando o está a compresión, como lo llamamos normalmente. ¿Cómo se realiza esta prueba? Bueno, pues el material se sujeta a esfuerzos de tensión en la mitad extrema de la sección y se dobla. Es muy sencillo o muy práctico ver cómo los materiales están sometidos constantemente a presión. La prueba se puede realizar o se puede llamar prueba a 3 puntos o a 4 puntos. ¿Cuál es la diferencia? Pues en 3 puntos tenemos que estamos aplicando solo una fuerza, mientras que en 4 puntos aplicamos dos fuerzas con una distancia separada que sabemos y conocemos. De igual manera, nuestro material está dentro de dos apoyos. Al igual que cuando ponemos un material a tensión, de la misma manera, cuando el material está a compresión, se puede obtener una gráfica e interpretarla. Tenemos el límite elástico como en el material de tensión y tenemos el punto de excedencia como en el material a tensión. Solamente su comportamiento o la gráfica es diferente porque están las fuerzas en otro sentido. El último esfuerzo estático al que está sometido el material es el esfuerzo cortante. ¿Pero qué es el esfuerzo cortante? En realidad es hacer que las partes adyacentes del material se deslicen una contra otra. Esto forma un grupo de fuerzas que actúan sobre el material. Es la dureza. ¿Pero qué es la dureza? Pues es una propiedad física de los materiales que se encarga de resistir a la penetración por parte de otro objeto o material. ¿Cómo podemos medir la dureza? Pues se determina introduciendo un cuerpo en forma esférica, cónica o piramidal, dependiendo del tipo de prueba que estaremos haciendo. Este produce un efecto con una fuerza determinada durante un cierto tiempo sobre un material que estamos tratando o midiendo. En realidad es realizar una prueba con un tipo especial de identificador en un tiempo determinado con una fuerza determinada. Así es como podemos medir la dureza. Hay 3 tipos de dureza. Tenemos la dureza Rodwell, la dureza Brinett y la dureza Vickers. Cada una es una prueba diferente de obtenerla. En el caso de la dureza Rodwell, es para los materiales duros, se emplea como un elemento de penetración con un cono de diamante con un ángulo de 120 grados. La diferencia con la dureza Brinett, en donde se introduce una bola de acero templado con un diámetro específico y se mide la indentación. Por último, tenemos la Vickers,
En este caso se emplea como un cuerpo de penetración una pirámide cuadrangular de diamante y la huella vista desde arriba es un cuadrado. Entonces tenemos que en realidad lo que cambia es el tipo de penetrador o tipo de penetrador que vamos a utilizar. Mientras que en el Rodwell utilizamos un cono, en el Rigid utilizamos una bola y en el Vickers pues utilizamos un elemento cuadrado. Esa es la diferencia entre los tres. Cada tipo de escala, Vickers, Rodwell, Rigid, maneja su propio sistema y sus fuerzas, inclusive sus protocolos para realizar cada prueba. Por lo tanto, podemos definir que la dureza es una propiedad de la capa superficial del material y no del material en sí. Que los métodos de dureza por orientación receptan la presencia de esfuerzos en contacto. Por lo tanto, la dureza puede ser cuantificada, es decir, podemos obtener un dato. Que el indentador no debe sufrir deformaciones residuales o no debe ser dañado, y que el comportamiento mecánico de los materiales es excesivo de cara a su utilización, es decir, que dentro del conjunto de las propiedades mecánicas, la dureza es una característica relativamente sencilla de determinar y que aporta una gran información para obtener una muestra o para obtener una idea de cómo se comportará nuestro material. Para concluir, daremos algunos conceptos básicos de propiedades de materiales y cómo se desarrollan. Empezaremos con la dureza en caliente. La dureza en caliente es la capacidad de un material para retener la dureza a temperaturas elevadas. La dureza es una función de la temperatura para varios metales, es decir, es la capacidad que tiene mientras el material está siendo calentado de hacerse duro. Tenemos enseguida la recristalización de los materiales. La mayoría de los materiales se endurecen a temperaturas ambiente, pero si se calienta a una temperatura suficientemente alta, no se produce endurecimiento por deformación. La temperatura de recristalización de un metal dado es aproximadamente a la mitad de su punto de fusión, según se mide en una escala de temperatura absoluta y se especifica como la temperatura a la cual se forman granos aproximadamente en una hora. Podemos también dar las propiedades de los fluidos. Un fluido es aquel que toma la forma de un recipiente o la mantiene. Esto se lleva a cabo sobre materiales convertidos en sólidos a líquidos por calentamiento. Ejemplo, están los metales fundidos, el vidrio, que se forman en estado caliente y líquido. Los polímeros, que casi siempre son formados en forma de fluido. Los fluidos tienen varias propiedades. Una de ellas es la viscosidad y la viscoelasticidad. ¿Pero qué es la viscosidad? Bueno, la viscosidad es la resistencia al flujo, que es una característica de un fluido dado. Es una medida de la fricción interna cuando gradientes de velocidad están presentados en el fluido. ¿Qué significa? Básicamente es la resistencia a las fuerzas que tiene el fluido para fluir. ¿Pero qué significa esto? Pues en realidad es la resistencia que se presenta a que el fluido fluya o camine. Así lo podemos definir. ¿Qué es el comportamiento viscoelástico? Bueno, es la propiedad del material que determina la fuerza que el material experimenta cuando está sujeto a combinaciones de estrés, temperatura con el tiempo. Es una combinación de viscosidad y elasticidad en realidad. Enseguida tenemos las propiedades volumétricas y de fusión. Las propiedades volumétricas y de fusión son la densidad, la expansión térmica, el calor específico y el punto de fusión. Iniciamos con la densidad. Bueno, la densidad es el peso por unidad de volumen, se determina por el número atómico y otros factores como radio atómico, empaque atómico y otro tipo de elementos. Continuamos con la expansión térmica. La densidad del material es una función de la temperatura. En general, la densidad disminuye con el aumento de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que nuestro material se comporta de manera diferente cuando está sometido a temperaturas diferentes. Cuando un material es sometido a altas temperaturas, tiende a expandir, es decir, a cambiar su forma, a cambiar su densidad. Enseguida tenemos el calor específico. Y el calor específico es la cantidad de energía térmica requerida para incrementar la temperatura del material por 1 grado. Es decir, toda aquella energía o la cantidad de energía o cuánta energía necesito para que mi material se incremente por cada grado que aplique de energía o de temperatura. El último concepto es el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases sólidas líquidas, es decir, la materia pasa del estado sólido al líquido, se funde. En términos generales, el punto de fusión es el punto en el que hay un cambio físico en la materia. Bueno, hemos abarcado lo que es manufactura, tipos de materiales, propiedades de los materiales
para lo que es este primer parcial. Espero y haya sido de gran ayuda la información dada aquí.